inicial, cuando yo hago ese asiento inicial para reconocer una transacción, utilizo el tipo de cambio histórico de esa fecha. Luego, la fecha de una transacción es cuando se devenga. Y ya la debo de reconocer. Es decir, no voy a decir, fíjate que yo hice un pedido de la mercancía hace una semana y voy a usar el tipo de cambio de la fecha del pedido. No. De acuerdo con la norma de información financiera, cuando se devenga la operación. No, pues se devenga hasta que me emite mi factura, que es cuando ya lo compré. Entonces, entonces me dice la norma, cuando se devenga, hablemos de intereses, por ejemplo. Los intereses, ¿cuándo voy a reconocer el gasto? Supongamos que tengo una operación en dólares, un banco en dólares, y el último día del mes yo ya me gané mis intereses y me los va a pagar el banco. O yo ya debo los intereses y se los voy a pagar al banco. Pues no los voy a reconocer hasta que yo lo pague. Lo voy a reconocer el último día del mes que ya se devengó y que ya tengo una deuda. Y lo voy a reconocer al tipo de cambio de contado de esa fecha y pasará a ser el tipo de cambio histórico para los intereses, el del último día del mes. Entonces, seguimos con el reconocimiento posterior. Y me dice la norma, a la fecha de cierre de los estados financieros, y los estados financieros cierran al 31 de enero, al 28 de febrero, ¿no? Cada mes cierran los estados financieros. A la fecha de cierre de los estados financieros, los saldos de partidas monetarias, ¿ok?, derivado de transacciones en moneda extranjera y que están denominados en moneda extranjera, deben de convertirse al tipo de cambio de cierre, o sea, de la fecha de cierre del estado financiero. Asimismo, a la fecha de realización, cobro o pago de las transacciones en moneda extranjera, estas deben convertirse al tipo de cambio de realización. De estos procedimientos surgen diferencias en cambios debido a que normalmente el tipo de cambio de cierre, o en su caso el tipo de cambio de la fecha de realización, cobro o pago, tiene variaciones con respecto al tipo de cambio histórico. Por lo que respecta a las partidas no monetarias, estas deben mantenerse al tipo de cambio histórico según fueron reconocidas inicialmente. Entonces, fíjense cómo este parrafito, este pequeño párrafo, nos da toda la luz de lo que contabilizamos. O sea, cuando nosotros decimos al fin de mes hay que revaluar, o cada vez que yo le pago a un proveedor o le pago o le cobro a un cliente de moneda extranjera, debo de reconocer la operación a ese tipo de cambio de ese momento. Entonces estoy haciendo este reconocimiento de la diferencia cambiaria. Y aquí mismo me dice que hay diferencias y que va a originar diferencias en cambios.
También me aclara, por lo que respecta a las no monetarias, estas deben de mantenerse al tipo de cambio histórico, no se actualizan, no se revalúan, sino se reconocen y quedan estancados en ese valor. Entonces, acabamos de tener un concepto que es partida monetaria y partida no monetaria. Y lo vimos desde el mes, desde la materia anterior, que las partidas monetarias son aquellas denominadas en unidades monetarias, las cuales tienen pérdida de valor por los efectos de la inflación, como puede ser bancos, clientes, proveedores, deudores, y todas esas cuentas que están este, eh, denominadas en unidades monetarias. Y también vimos que las partidas no monetarias son aquellas partidas que no tienen efecto por la inflación y que van conservando su valor a lo largo del tiempo y como un activo fijo que mantiene su valor de uso y que no tiene una relación directa con la moneda. Entonces, eso es la moneda, las partidas monetarias y las partidas no monetarias. Luego me dice la diferencia en cambios determinada con base en el párrafo anterior debe de reconocerse como un ingreso o como un gasto en la utilidad o pérdida neta en el estado de resultados integral en el periodo en que se originan esas diferencias, con excepción de aquellas que se capitalizan como parte del costo de un activo conforme la NIF de 6, capitalización del resultado integral de financiamiento y derivadas de un pasivo en moneda extranjera al que hace referencia el párrafo 42 de esta ley. Bueno, básicamente lo que dice la norma es que si tú tienes un préstamo y pagas intereses por ese préstamo, pero el dinero de ese préstamo lo estás usando para comprar una maquinaria, para construir un edificio, todos los intereses que pagues por ese bien, todos son capitalizables, son activo fijo. Hasta en tanto no termines de construir el bien, todo va a ser activo fijo. Ya que terminas de construir el bien y el bien empieza a generar ingresos, entonces ese bien se capitaliza en su totalidad, se cambia de obra en proceso, maquinaria en instalación, y se pasa ya a un activo fijo, y entonces ya los intereses y las diferencias cambiarias de los intereses se van a reconocer ahora sí en resultados. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna duda de lo que ya vimos y de estos conceptos que debemos ya de saber de moneda de informe, moneda de registro, moneda extranjera. Si tienen tienen su norma de información financiera. Todos tienen su NIF. Sí, maestro. Sí. ¿Cuándo se las compartí? Ya,
Se las compartí el anterior, en la clase, o sea, en el bimestre anterior. Ok, bueno, pues es esa sobre la que estoy usando, aunque el boletín B15 no ha cambiado en 8 años, algo así.